Del libro Dominando el arte de vender, del autor Tom Hawkins, capítulo 10. Ponga en sus presentaciones y demostraciones la fuerza de ventas de un campeón. Estamos entrando a la que probablemente sea el área que más le gusta. Si no me equivoco 2 veces, usted es bueno para este trabajo y emplea mucho tiempo en él. Me refiero al trabajo cara a cara con los clientes. Permítame explicarme. Nuestras investigaciones indican que la mayor parte de los vendedores dedican del 80 al 90% de su tiempo en demostraciones y presentaciones, y que solo dejan 10 o 20% para lo demás. Por otra parte, los campeones emplean solamente 40% de su tiempo en presentaciones y demostraciones, nunca más del 10% en la búsqueda de clientes. Muchas veces ni eso, porque con las referencias se mantienen ocupados. Y alrededor del 50% lo dedican a las áreas vitales de calificación y planeación. Todos estos porcentajes se refieren al tiempo neto para ventas, es decir, el tiempo total que queda después de las exhibiciones comerciales y juntas y del papeleo y de que se atienden los clientes viejos. Cuando decimos en Champions Unlimited que una persona es campeona, queremos decir que forma parte del 10% de su fuerza de ventas, es decir, de los que tienen mayores ingresos y producción, y también que esa persona ha hecho de nuestro entrenamiento y técnicas una parte importante de su éxito. Veamos una vez más las cifras que acabamos de dar. El campeón emplea en demostraciones y presentaciones la mitad del tiempo que en ellas emplea el vendedor promedio, pero se las arregla para manejar cuando menos el doble de volumen. En realidad, muchos campeones lo hacen bastante mejor y traen entre 4 y 10 veces más negocios que el mediocre. No es raro que un solo campeón venda más que todos los que forman la mitad inferior de la fuerza de ventas, juntos, y que mantenga esta situación durante meses y años ininterrumpidos. Esto enloquece a los gerentes de ventas porque consideran que si pudiesen hacer que cada uno de los que constituyen la mitad inferior vendiera la tercera parte de lo que vende un campeón, las gráficas de ventas llegarían al techo. Evidentemente, un campeón cierra ventas con un porcentaje mucho más alto de clientes a quienes hace presentaciones que quien no es campeón. Cuando mucho, una cuarta parte de esta diferencia se podría atribuir a la mayor confianza con que el campeón presenta o demuestra. La mayor parte de la diferencia entre el campeón y el mediocre estriba en la atención que aquel pone en seleccionar y calificar las personas indicadas para venderles, en superar las objeciones y cerrar ventas, y en merecer y obtener referencias. En otros capítulos tratamos las técnicas para ser más eficiente en esas áreas. Todas ellas son vitales. Es necesario que usted sea competente en todas las áreas principales para que pueda darse cuenta de su potencialidad en ventas y se convierta así en campeón. Así que, cuando hablamos de las técnicas para presentar y demostrar, debe tener en cuenta que tan importante como esta parte de las ventas, y lo es en sumo grado, lo es que si está trabajando con personas que no son las indicadas para venderles porque no supo calificar, no sirve de nada. Si está trabajando con las personas indicadas, pero se deja vencer por sus objeciones porque no se preparó bien, tampoco sirve de nada. Y si no tiene capacidad para cerrar ventas, está trabajando para nada. Si no puede cerrar ventas, muchas de las que podría y debería hacer quedarán a beneficio del primer competidor que llegue, porque usted construyó la estructura de la venta, pero no pudo cerrar la puerta a ese competidor. Tiene que ser fuerte en sus presentaciones y demostraciones para que sus ventas sean fuertes. Tiene que ser fuerte para calificar, fuerte para manejar las objeciones y fuerte para cerrar ventas. Antes de hablar de la manera como el campeón hace sus presentaciones y demostraciones, diseñemos una analogía para ilustrar el concepto fundamental. Si usted quiere decir un discurso en media hora, no tiene más que escribir unos 10 minutos. He aquí el por qué. Porque si va a exponer sus puntos a su auditorio, tiene que dar los siguientes pasos. 1. Decirles qué les va a decir.
Esta es su introducción. 2. Decirles que está allí para decirles qué. Esta es su presentación. Y 3. Decirles qué acaba de decirles. Este es su resumen. Esta es la descripción de todos los discursos, presentaciones y demostraciones que tienen éxito. En otras palabras, usamos las repeticiones. Por supuesto, no decimos las mismas palabras 3 veces. Los primeros 10 minutos los dedicamos a introducir nuestras nuevas ideas. Los segundos 10 minutos a cubrir nuestros puntos a fondo y relacionarlos con los intereses y necesidades de nuestros oyentes. Y los últimos 10 minutos a sacar conclusiones de nuestros puntos e indicar la dirección que las cosas deben seguir. La repetición es madre de la enseñanza. Sin embargo, a los vendedores mediocres no les gusta. Por algún motivo, ha usado el material tantas veces que para él ya es anticuado. En numerosas ocasiones empieza a creer que la persona que no capta lo que él dice a la primera vez es estúpida. Y también, con mucha frecuencia, el que no es campeón se siente peor que anticuado al hacer sus presentaciones y siente que sería mejor enterrarlas. Por el contrario, un campeón nunca se cansa de las frases que dan resultado, de los trabajos que hacen ventas, ni de las ideas que tienen sentido para sus clientes y le producen dinero a él. En sus presentaciones, el campeón descarta las cosas que dejan de funcionar, pero no antes de que esto ocurra. Tampoco olvida un campeón que está trabajando con personas que no conocen su especialidad tan bien como él. Actúa siempre con cortesía y deferencia respecto a sus conocimientos superiores en la estrecha área de su experiencia. Por consiguiente, el campeón trabaja feliz con las palabras que ha repetido 10,000 veces. Tiene siempre ligeras variaciones en el fraseo y tiempo que incrementan su efectividad. La verdad es que conoce sus palabras tan bien que no tiene que preocuparse en pensar en ellas, sino por el contrario, puede concentrarse del todo en su cliente y en los aspectos especiales de la situación en que está trabajando. No existe duda de que una de las claves de la gran pericia de un campeón para sus presentaciones o demostraciones se encuentra en su habilidad y deseo de emplear las repeticiones de manera efectiva para reforzar cada punto. No le molesta repetir los puntos de ventas porque sabe que conducen a repetidas ventas al mismo tipo de clientes. Por consiguiente, piense en términos de decir. Considere de manera especial esta afirmación. Las repeticiones son las semillas de las ventas. Cuando esté preparándose para una presentación o demostración, tenga en cuenta un punto que es el principal. Le sugiero que también dé especial consideración a este concepto. La presentación no es más que la preparación para cerrar. Una poderosa presentación o una diestra demostración no deben ser nunca su objetivo único. No está usted allí para ganar un concurso. Está para cerrar una venta. El único objeto de presentar o demostrar es el de preparar al cliente para que apruebe la compra. Excepto por lo que respecta a su valor como ejercicio de entrenamiento, ningún caso tiene dar una espléndida demostración si no da por resultado una venta. No existe diferencia esencial entre una presentación y una demostración. Ambas son procesos por medio de los cuales usted demuestra la verdad de los beneficios que el posible cliente busca. La presentación se trabaja con gráficas, números y palabras. La demostración con pruebas, muestras y funcionamiento. El resultado debe ser el mismo. Sembrar en sus mentes la convicción de que usted es la mejor fuente de abastecimiento de los beneficios que desean. Veamos las tácticas o metodología de las presentaciones y demostraciones. Número 1. Usted los controla continuamente con preguntas. Estas técnicas las vimos ya detalladamente en el capítulo 3. Número 2. No le vencen las objeciones, usted gana manejándolas bien. En casi cualquier producto o servicio, cualquier vendedor activo se cubre el primer mes casi todas las objeciones que tiene integradas. Objeción integrada es aquella que le harán casi todos los posibles clientes. Después de pocos meses en el negocio, el vendedor dirá, siempre me
pegan con esa objeción. Si usted eso piensa, ¿por qué no se dice: tengo la suerte de saber de antemano las objeciones con las que van a pegarme? Por lo tanto, debo prepararme para manejarlas antes de ir a hacer mi presentación. Uno de nuestros campeones me relató una historia que es perfecto ejemplo de lo que estamos hablando. Cuando ocurrió, Scott Sparks era uno de los mejores vendedores en el ramo de bienes raíces. Una constructora que conocía estaba de malas y no podía cerrar ventas de casas de una gran subdivisión. Todas las demás casas se habían vendido con tanta rapidez, algunas antes de estar construidas, que el vendedor no se había preocupado mucho por las 18 cuya parte trasera daba a una vía de ferrocarril, sino hasta que transcurrieron varias semanas sin ningún movimiento respecto a ellas. Entonces descubrió que no podía venderlas. Hizo publicar anuncios, redujo el precio y el pago inicial y les mejoró la vista. Todo inútil. Los compradores llegaban, entraban, veían las vías y se retiraban. Por supuesto, de nada servía que otras subdivisiones nuevas estuvieran vendiéndose en el área. Scott Spark supo de esas 18 casas que no se vendían y fue en su automóvil a darles un vistazo. Hecho lo cual fue a ver al de la constructora y le dijo: si quiere vender esas casas en el término de 30 días, démelas en exclusiva y yo las vendo. No puedo bajar más el precio, dijo el de la constructora. Ya estoy perdiendo dinero en ellas. No baje el precio, dijo Scott. Auméntele lo suficiente para incluirles una televisión a colores y yo me encargo de lo demás. En realidad, el hombre no lo creía, pero Scott fue el primer agente en varias semanas dispuesto a decir que quería vender las casas. Por lo tanto, tardó bien poco en darle luz verde. Al siguiente día apareció un letrero frente a las casas anunciando: solo las mostramos las 2, 4 y 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque a esas horas pasan los trenes. Cuando iba a llegar la hora de mostrarlas, Scott Spark reunía a todos los posibles clientes y les decía: estas casas tienen una ventaja que pocas casas tienen y les voy a demostrar que así es. Los conducía a la sala y encendía la televisión y les decía: estas 18 casas vienen con este bello televisor a colores. ¿Saben ustedes por qué? Porque queremos que el televisor compense cualquier cosa que pueda ser problema. Les agradecería que miraran por esa ventana trasera. Los clientes se asomaban y veían los rieles. Entonces Scott seguía adelante. Sus niños tendrán oportunidad de ver de cerca el famoso caballo de hierro. ¿No les parece que será adorable para ellos? Pero es posible que algunos de ustedes se irriten con el ruido, así que desearía que todos me hicieran un pequeño favor, el de permanecer callados y escuchar, porque dentro de pocos minutos pasará un tren. Scott Spark medía su tiempo para que en ese momento faltaran unos 4 o 5 minutos para que pasase el tren. Por supuesto, el televisor estaría encendido, no a todo volumen, pero sí con el suficiente para que se pudiera oír. Pronto la gente estaría viéndolo sin decir mucho y se podría escuchar el ruido del tren que venía. Vendría y se iría, mientras casi todos le darían un vistazo y continuaban mirando la televisión. Scott les decía: ¿vieron? 38 segundos de ruido, eso es todo. Quisimos que ustedes lo oyeran para que sepan el porqué del televisor a colores. ¿Qué opinan? ¿Vale la pena? Scott Spark vendió las casas en 30 días. ¿Sabe usted por qué? Porque no ocultó la objeción, ni se puso a esperar que no vieran los rieles. Se enfrentó resueltamente al problema. Otro de nuestros campeones está siempre en busca de mercancías con problemas, que ningún otro vendedor pueda vender. No voy a dar su nombre porque tal vez algunos de sus clientes no se sentirían muy contentos de saber que compraron algo que prácticamente nadie podía vender. Este hombre busca mercancías que inspiren objeciones y planea la manera de enfrentarse a ellas. No sé para usted, pero para mí es un poco áspero. Sin embargo, solo es cuestión de grado, porque no existe en el mercado un solo producto o servicio que no tenga objeciones integradas en sí, y cuando menos algunos problemas de poca importancia. Usted cree en su producto o servicio, entonces debe creer también en sus objeciones y problemas. Haga alarde de ellos y verá que no son tan malos como sus posibles clientes pensarían si los descubrieran por sí mismos.
En muchos casos podrá convertir objeciones y problemas en ventajas si se toma tan solo la molestia de buscar formas vigorosas de acentuarlos. De ninguna manera estoy tratando de sugerirle que les baje la moral a sus posibles clientes, ni que les diga con voz de sepulturero. Por eso van a tener grandes problemas con nuestro producto. Scott Spark no hizo tal cosa, únicamente señaló el problema y demostró que no era tan grande y a continuación demostró que la ventaja ofrecida superaba la desventaja. Por lo general, si planea usted la manera de poner a la vista la mayor objeción antes de que su posible cliente le golpee con ella, podrá sobreponerse a la misma. 3. Dígalo con las palabras que ellos quieren oír. Todos estamos equipados con un filtro. Todos tenemos la habilidad de filtrar cualquier sonido indeseable. Es indispensable, pues nos permite meditar nuestros pensamientos internos en paz, aunque alguna persona esté dándonos martillazos en los oídos con casos menos interesantes que nuestras propias ondas cerebrales. Toda persona a quien trata usted de hacerle una venta tiene un buen filtro de esta clase y puede ponerlo a trabajar instantáneamente porque aprendemos a hacerlo desde niños. Eso significa que usted tiene que aprender la manera de evitar que el cliente ponga a trabajar su filtro. De otra manera, hará uso de sus contundentes argumentos de venta ante mentes desconectadas. Tras ojos sordos, hay que afrontar esta situación. Usted no puede vender nada si está hablando solo. El problema básico es que la mayoría de los vendedores tienen el mismo estilo de hablar, las mismas ideas y muchas veces las mismas palabras, que son palabras cansadas, muy usadas y aburridas. En esto, como en todo lo que a venta se refiere, los campeones son diferentes. El campeón tiene cada madrugada una visión nueva del mundo y expresa sus nuevas ideas con frases vigorosas. Comprende y respeta el valor de las palabras, se da cuenta de ellas con agudeza e interés. Desarrolla constantemente el oído para percibir la belleza, fuerza e interminable variedad del idioma. Siempre trata de encontrar frases nuevas, insinuaciones y palabras que amplíen la gama efectiva de su vocabulario. Se deleita con las expresiones ingeniosas y sensibles. Las palabras fascinantes. El campeón se ve a sí mismo como un artista que moldea exquisitos cristales de pensamiento con la arena y el plomo comunes del idioma. Para lograrlo, evita las palabras muy usadas, las expresiones comunes y la opaca descripción que daña las presentaciones de los vendedores mediocres con su monotonía. Por el contrario, da vida a sus expresiones con palabras fascinantes, a cuyo conjuro aparecen excitantes visiones nuevas a los ojos de sus clientes que no pueden evitar escucharlo porque los cautiva. ¿Qué es lo que hace que una palabra sea fascinante? Tiene la frescura que se adhiere a la mente, pero es tan común que la entienden todos los oyentes. La última parte es vital. Si el vendedor usa esas fantásticas palabras que solo entienden los que estudian doctrinas esotéricas, los oyentes pondrán otra vez a trabajar sus filtros. Pero es preferible hacer que se esfuercen un poco a cometer el error de aburrirlo. La gente se siente halagada si se les reta un poquito y resienten más que se les hable como si tuvieran poco entendimiento, que sí se les aburre. No olvide nunca que casi todas las personas pueden estar mirándole y hacer movimientos de cabeza en el momento oportuno, aunque su mente esté a 40 millas de distancia. Están pensando en algún problema que no tiene nada que ver con usted o en lo que tienen que hacer cuando usted se marche. Si habla con monotonía, no va a venderles nada. Por el contrario, se separará pronto de ellos con las manos vacías y para siempre. Busque las palabras brillantes que todos conocemos, pero que pocas veces oímos. El campeón hace todo lo posible por mantener a sus clientes y posibles clientes involucrados emocional y físicamente y hacerlos escuchar cuando desea ser persuasivo. No voy a darle una lista de palabras fascinantes porque las que lo son en una situación pueden resultar grotescas en otras. Busque palabras encantadoras, elocuentes, pintorescas, excitantes, creativas. Agregue chispa a sus expresiones intercalando palabras comunes pero en forma nueva
e inesperada. Palabras sustitutas. De ahora en adelante, cuando tenga que escuchar a un orador aburrido, ponga atención en las palabras, frases y maneras de hablar que lo hacen aburrido. Siempre que capte una de ellas, haga una nota mental para suprimirla de su vocabulario, pero cerciórese de que va a sustituirla con otra más interesante. Es posible que para hacerlo tenga que pensar un poco. Si nunca ha trabajado deliberadamente en ese sentido, su vocabulario podrá parecerle difícil al principio, pero no cuando se haya acostumbrado a hacerlo. Y hay un truco que facilita todo. Haga una lista de las palabras que desea eliminar, escríbalas y véalas todos los días. Esto hará enfocar su mente hacia el mejoramiento de su vocabulario y de repente se encontrará capturando las palabras nuevas que desea para dar lustre a sus expresiones mientras lee, escucha hablar a otros o ve la televisión. Los modismos son frescos y graciosos al principio, pero después se hacen vulgares. El caló puede serlo también, pero a veces no lo entienden. La burocracia federal y la industria de computación han dado a luz nubarrones de palabras que sirven solo para ocultar las verdades e interrumpir la comunicación. No se puede lograr una decisión de esta manera. Cultive la apreciación de las palabras cortas y fuertes que provienen de la etimología del idioma. Use muchas palabras cortas e impactantes. En contraste, mientras más palabras cortas use, mayor efecto tendrán otras largas y menos comunes. Sea audaz en la elección del lenguaje, corra riesgos con las palabras, diga algunas cosas llamativas que se apoderen de la atención del oyente. En ocasiones tendrá que repetir la expresión con otras palabras, pero si han preguntado es por qué han estado escuchando y es precisamente cuando usted puede ganar. Cuando no le escuchan, no podrá ganar. Aprenda muchas jerigonzas. ¿Sabe usted que los grandes campeones hablan muchos idiomas? No quiero decir que hablen francés, español, inglés o navajo, sino los diferentes idiomas de sus clientes. El campeón le habla al plomero en el idioma de los plomeros y al médico en el idioma de los médicos. Para hacerlo no se necesita un enorme programa de entrenamiento. Su objetivo no es hacer creer al plomero que usted es otro plomero, ni al doctor que usted es otro doctor. Su objetivo es hacerle sentir que entiende sus problemas, sus puntos de vista y oportunidades. Cada trabajo y entrenamiento tiene su propia jerigonza, su propio idioma. El campeón aprende a hablar muchos de estos lenguajes especiales porque es la mejor manera de establecer comunicación con muchos grupos de gente. La comunicación prospera en terrenos comunes, pero no puede quebrantar las rocas de las diferencias. Nos identificamos con las personas que comparten algo con nosotros. Instintivamente sentimos menos miedo y más confianza. No es posible modificar la escuela donde uno fue ni el estado donde se crió para adaptarse a cada cliente. Pero podemos aprender o entender y usar parte de sus jerigonzas, si no de su especialidad, cuando menos de su ocupación general. Si conoce un poquito del idioma de la construcción, podrá hablar y convencer mejor a los carpinteros, techadores y artesanos, entre otras especialidades. Si entiende las frases especiales que se usan en una línea de producción, podrá hablar más fácilmente con cualquier obrero o supervisor de fábrica. Y es por esta misma razón que los ganadores en ventas escogen muchas veces un determinado grupo de gente para concentrar sus esfuerzos en ellos, aunque vendan algo como seguros. Los que compran una gran variedad de gente. Cómo agradan e inspiran confianza a los grupos elegidos porque les hablan en su idioma, venden más y con menos esfuerzo. Muchos vendedores, que nunca rebasan los límites de la mediocridad, dedican una hora diaria a los deportes, lo que justifican diciendo que necesitan temas de qué hablar con sus posibles clientes. Si el producto que vende no está directamente relacionado con algún deporte, lo anterior es una falsedad. Las conversaciones largas sobre cualquier cosa que no se relacione con el negocio que se está tratando son pérdida de tiempo. La comunicación se puede establecer sin perder tiempo en hablar el idioma del posible cliente durante la presentación. Y estos idiomas especiales se pueden aprender en las horas ahorradas, hojeando las páginas deportivas. Pero, ¿cómo aprenderlos?
Las revistas especializadas son una de las mejores fuentes de información de idiomas especializados. Actualmente hay una revista especializada en cualquier cosa que pueda imaginarse. Preste especial atención a los editoriales, cartas a los editores y cosas similares, porque son las que le dan los auténticos puntos de vista de la gente que tiene esos intereses especiales. Cuando lea estas revistas especializadas, tenga libreta y papel a la mano. Apunte las nuevas palabras y puntos de vista que no perciba y pida a alguien que esté activo en ese terreno que se lo explique. La mejor manera de aprender cualquier idioma es la de los niños, echando a perder y usándolo continuamente. Usted ampliará de manera considerable sus conocimientos de cualquier idioma especializado si aprovecha todas las oportunidades para hacerlo. Mientras espera que le sirvan la comida o que le den servicio a su automóvil, en cualquier lugar donde pueda hablar con alguien, pregúnteles a qué se dedican y explore sus palabras y puntos de vista especiales. Su negocio es la gente. Aproveche todas las oportunidades de aprender algo sobre ella. Mantenga al cliente involucrado mentalmente. ¿Cómo? Haciéndole preguntas interesantes que lo pongan a pensar sobre la manera de usar lo que usted vende una vez que sea dueño de ello. Ponga atención a las respuestas. No hay nada tan eficaz para destruir una comunicación que hacer 2 veces la misma pregunta. Mantenga al cliente involucrado físicamente. Póngalo a hacer cosas sencillas. Déjelo imaginarse algo o mover la máquina que está demostrándole. Haga que su cliente tome alguna cosa de manos de usted. No le pregunte si quiere tener la bondad de coger esto, porque podría contestar que no quiere. Solo diga la palabra aquí y el reflejo automático de la persona le hará tomar con la mano cualquier cosa que le dé. Y entonces se involucrará. Una vez que tenga confianza en este reflejo, podrá disfrutar mucho del mismo mientras esté estableciendo control. Por supuesto, no hay que abusar porque podría el cliente irritarse y frustrar todo a la hora buena. Pero si usted sonríe calurosamente y solo dice esa palabra, es sorprendente lo que son capaces de aceptar. Por ejemplo, su libro de pedidos. Yo he hecho que algunas personas lo tomen y aprueben la orden porque dije en el momento preciso y sonriendo calurosamente la palabra aquí. Una vez que lo tengan, el aditamento de control remoto de la máquina que está demostrándoles, una copia de su propuesta, el manual del comprador, lo que más le ayude, habrá empezado bien el proceso de involucrarlo emocionalmente en su oferta a través de su interés físico real. Maneje con calma las interrupciones. Puede estar seguro de que sus mejores presentaciones y demostraciones serán interrumpidas. Sonará un teléfono, alguna emergencia reclamará la atención de un funcionario de empresa o padre de familia. Se abrirán inesperadamente las puertas y por ellas asomarán rostros desconocidos. Los perros ladrarán, las sirenas ularán y los niños llorarán. En todos estos casos, siéntese con paciencia. No importa la frecuencia con que le interrumpan, no dé señales de irritación. Emplee el tiempo en ver lo que ha hecho y a dónde va, y en cerciorarse de que no se le ha escapado ningún detalle bueno para cerrar la venta, que haya quedado al descubierto como resultado de sus preguntas. Si la interrupción se prolonga, haga un breve resumen de los puntos que su posible cliente ya ha aceptado. Esto es urgente. Recuerde que toda interrupción física ocasiona cierto grado de interrupción emocional. Es decir, que si llega alguna otra persona a la habitación, si su posible cliente sale de ella o atiende una llamada telefónica, su estado emocional sufre cambios. No es necesario que su rostro se vea enrojecido ni que le grite a nadie. La verdad es que cuando se le interrumpe, sus emociones sufren cambios. Por lo tanto, antes de seguir adelante con su trabajo, usted debe hacer que sus actitudes emocionales y mentales regresen al punto en que se encontraban al momento de la interrupción. Haga toda su presentación en menos de 17 minutos. Tal vez sonríe incrédulo,
Pero escúcheme, supongamos que está vendiendo equipo de aviación a nivel ejecutivo y que su posible cliente necesita 1 hora para trasladarse al aeropuerto, que organizó cuidadosamente todo para que a partir de su llegada no se necesiten más que 5 minutos para estar pidiendo permiso a la torre de control para mover el avión y otros 5 minutos para estar en el aire. El cliente está excitado, para él pasa veloz el tiempo. Pero cuando están de regreso en la oficina de él, 2 horas más tarde, y usted hace la presentación para la compra de ese bello aeroplano, vea que no tarde más de 17 minutos, porque de lo contrario, su aguda habilidad para tomar decisiones perderá todo el filo. Independientemente de lo que sea el producto o servicio que vende, cuando esté en la arena, no rebase ese límite. Puede proceder de acuerdo si elimina en forma rigurosa todos los detalles innecesarios, si pule bien lo que tiene que decir, si elimina todo aquello que no sea positivo para el cierre de la operación. Para convertirse en campeón, tendrá que pulir su desempeño y practicar frente al reloj hasta que pueda hacer una presentación o demostración efectiva dentro del límite de 17 minutos, que es el periodo máximo de concentración de un cliente. Puede ser un duro reto, pero si lo vence, verá la forma maravillosa en que le ayuda a cerrar ventas. La fuerza de las presentaciones planeadas. La manera más convincente de describir esta sorprendente técnica es hablarle a uno de nuestros campeones, Robert Burns, que la usa al máximo grado de perfección. Con frecuencia he hablado de este joven en mis seminarios y recibo cartas de todo Estados Unidos preguntándome cómo es posible que una persona de 23 años pueda ganar en ventas $500,000 al año. Puedo darle un ejemplo personal de la manera como Robert lo hace, un ejemplo que ilustrará todos los conceptos de que va a tratar este capítulo. Pero antes, permítame remontarme al día que lo conocí. Robert tomó nuestro curso con el propósito de aplicarlo a las ventas de bienes raíces. Cuando terminó el curso se me acercó y me hizo una firme promesa. El objetivo que me he fijado es superar a cualquier persona que usted haya entrenado en el ramo de bienes raíces. Le sonreí. Me parece maravilloso, pero ¿se ha comprometido ya por escrito a cumplir su meta? Sabía que iba a preguntármelo. Sí, ya lo escribí, aquí. Miré el papel que me extendía y silbé. La verdad es que no se propone hacer un trabajo suave, Robert. Me da mucho gusto que haya tomado tan a pecho el curso. No son muchos los que se comprometen por escrito a realizar sus metas, así que lo que ya hizo es algo especial. Pero el compromiso no es más que el primer paso, muy necesario, por cierto. El viaje es cumplirlo. Póngase a trabajar, consígalo y me sentiré muy orgulloso de usted. Robert me informaba de sus adelantos. Pronto empezó a ganar premios y en un tiempo sorprendentemente corto alcanzó su meta de superar a todos los que habíamos entrenado en ese ramo. Una de las principales razones por las que ha llegado al pináculo del éxito en ventas es que planea cada palabra antes de usarlas. Su manera de venderme una inversión en bienes raíces es el más vívido ejemplo de la fuerza de las presentaciones planeadas. Llegó un día cuando yo no tenía ni la más lejana intención de invertir en propiedades y en unas cuantas horas me hizo una venta con valor de $240,000. Es cierto, en lo que a mí respecta todo transcurrió en unas cuantas horas, pero es indudable que él había hecho un gran trabajo de antemano. Nuestra reunión fue un sorprendente despliegue de habilidad y fuerza. Y no existe razón en el mundo por la que usted no pueda emplear los métodos que él usa. Robert llegó a mi oficina en vísperas de una Navidad, perfectamente vestido con un traje a la medida. Llegó con 2 gruesas carpetas de piel y unos planos. Los puso en el suelo junto a mi escritorio, sonrió y me dijo: «Me da mucho gusto encontrarlo, Tom. Estoy tratando de verlo desde hace un mes. ¿Cómo está usted?» «Estoy muy bien, Robert. ¿Cómo le está yendo a usted?» «Increíblemente bien. Han ocurrido cosas fantásticas. Y oiga, estoy tan emocionado con esta oportunidad que tengo para usted». Contuve el aliento y lo miré unos instantes. Tengan en cuenta que yo ya sabía que estaba haciendo lo que me había dicho.
superar a cualquiera que hubiéramos entrenado en el ramo de bienes raíces. Me crucé de brazos y empecé a pensar, porque supe que no había venido a recordar viejos tiempos, sino a la casa de billetes grandes. Robert me miró a los ojos un momento y prosiguió. He tenido que esperar 3 años para encontrar la fortuna. ¿De qué está usted hablando, Robert? Tom, ¿podría preguntarle si está satisfecho con lo que ha puesto a salvo de los impuestos este año? Sentí alivio por mí y pena por él. Robert, tratamos de hacerlo, pero no pudimos resguardarlo todo. Y por supuesto, ya es demasiado tarde porque trabajo con el calendario natural y solo quedan 11 días. Y las fiestas, me encogí de hombros para demostrarle que era ya imposible hacer cualquier cosa. Me dijo, no se preocupe, yo me encargo de eso. Le hice un guiño. Perdóneme, pero ¿de qué está hablando? Tomó una de las carpetas de piel y me la puso en las manos. Permítame mostrarle algo, Tom. Vi que la carpeta tenía un grabado con letras doradas que decía Análisis de propiedades preparado especialmente para el señor Tom Hawkins. La contemplé un instante y refunfuñé. Robert, ese es un prospecto de inversión. Así es, Tom. Es el que había tratado durante mucho tiempo de encontrar para usted. Pero no diga una sola palabra. Permítame mostrarle algo. Yo soy igual a usted. No me gusta que me venda nada. Pero mi curiosidad no era poca. En este momento no importaba que yo hubiera conocido a Robert cuando era estudiante, antes de que tuviera antecedentes como vendedor. Yo sabía que estaba ante un profesional competente que trabajaba con toda su fuerza una venta grande. Aunque tenía deseos de mirar, una vocecilla interior me decía, tienes que deshacerte de esto. Se dirigió a la pared y extendió una gran fotografía aérea y la fijó con alfileres de plástico. Aquí está, Tom. Aquí está aquí. Todo lo que necesita para tomar una decisión inteligente este día se encuentra en esta foto o en la carpeta. El grueso de la carpeta era como de 2 pulgadas y no pensaba abrirla, pero me intrigó que Robert tuviera la audacia de venir en frío y tratar de venderme una inversión de $240,000. Dígame más. Así lo hizo. En la fotografía aérea y alrededor de la superficie de 30 acres que tenía en mente para mí, estaban los terrenos comparables con claves de colores. Después de darme alguna información, agregó, probablemente usted no solo quiera ver la fotografía. Si tiene la bondad de buscar en la página 11, encontrará un resumen de la información sobre precios. Mientras lo hacía, abrió su copia y buscamos la información sobre ventas y listas que justificaban el importe de la parcela en cuestión. Por fin le dije, se ve bien, Robert, pero como usted sabe, en este momento me preocupan más los estímulos fiscales de la compra que ver que valga la pena lo que tengo que invertir. Sabía que eso iba a pensar, Tom. Por favor, pase a la página 16. Así lo hice. Allí estaba un cuadro de información adecuado para mí de todas las partidas despreciables de la propiedad, los pozos, las zanjas para riego y los edificios. Lo estudié unos cuantos minutos y le dije, se ve que ha trabajado mucho en esto. Sí, unos 6 meses, por supuesto. Lo que quiso decir es que tuvo el proyecto en movimiento 6 meses, mientras reunía la información, hacía tomar la fotografía aérea y reunir todo en esta forma tan bien organizada. Estoy seguro de que al principio hizo todo este trabajo personalmente. Estoy igualmente seguro de que a la fecha ya cuenta con ayuda de oficinistas y técnicos que le permiten emplear el tiempo necesario frente a sus clientes y planeando sus futuros movimientos. Me impresionó, pero me vi obligado a decirle, Robert, quiero ser franco y decirle que no veo cómo pueda esto caber dentro de mis planes inmediatos. Pero tal vez usted me lo explique. Los estímulos fiscales son buenos, pero veámoslo de frente. No son suficientes para justificar toda la inversión. ¿Qué haría con esa propiedad si la comprara? No quisiera ni quedarme con ella para siempre, ni tener cosas que ocupen mi tiempo. Lo sé, Tom.
Pase a la página 33. Lo hicimos ambos. En esa página encontré una breve descripción de su plan para fraccionar la propiedad en 3 parcelas, vender la parte del frente y quedarme con una parcela libre de todo gravamen. Me quedé pensativo un rato y pude darme cuenta de que no me apenaba por él, que había llegado demasiado tarde, sino que lo estaba sintiendo por mí. Robert, yo trabajo con el año de calendario y no podemos cerrar esta transacción antes del 31 de diciembre. Mejor no involucrarme con esto ahora porque tengo otras cosas para el año próximo. Volvió a sonreír. Comprendo lo que está diciéndome, Tom, pero ¿no es cierto que le interesaría si pudiera aprovecharlo para este año? Pensé que no podía hacerlo porque es una cosa que implica gran cantidad de papeleo, pero le dije, seguro, Robert, si fuera usted un fabricante de milagros, me interesaría, reí. Pero no hay manera de hacerlo en 11 días y en estas fechas del año. Contestó, Tom, todo está hecho. Lo único que necesito es su aprobación. Esto me detuvo en seco. Hubo silencio en el cuarto durante varios segundos. Por fin le pregunté débilmente, ¿qué quiere usted decir con eso de que todo está hecho? Tom, hace años usted me enseñó que si una cosa es buena para el cliente, si el cliente califica y la necesita, debo ayudarlo a obtenerla. Y usted lo necesita, ¿no es así? Me retorcí en mi silla. ¿Sin siquiera verlo? No, eso lo comprendo, ya lo he arreglado con su secretaria. Y hay un avión esperándonos. Podemos ir y regresar en el tiempo que tenemos para almorzar. Y sé cuánto le va a entusiasmar esta inversión cuando vea de lo que se trata. ¿Qué podía yo hacer? Fui, vi y compré. Y a la fecha he comprobado que fue una inversión magnífica. Robert no había hecho toda esa cantidad de trabajo a cambio de nada y pudo arreglar todo a tiempo para que yo recibiera el beneficio de los estímulos fiscales que buscaba para ese año. Y el día 3 de enero, nunca lo olvidaré, este gran joven, este verdadero campeón, tocó a la puerta de mi casa. Tommy, por haberme permitido servirle, he traído esto para usted. Y me entregó un bonito juego de té de plata. Tenga usted en cuenta que, a cambio de ayudarme, Robert ganó $24,000. Creo que es algo muy emocionante. Gracias, Robert. Corrieron por mi mente numerosos pensamientos. Uno de los más importantes, el orgullo de haber tomado parte en el desarrollo de ese joven a su presente nivel de éxito. Continuó diciendo, obtuve algo por haberle servido. Eché un vistazo allá afuera. Allí estaba su nuevo automóvil, uno de los más bellos Rolls Royce plateados que he visto en mi vida. Cuando uno gana más de $500,000 al año, está obligado a tener esta clase de herramienta y juguete. ¿De acuerdo? Por supuesto, la comisión que ganó con mi inversión no fue suficiente para pagar todo el precio del Rolls Royce, pero contribuyó. ¿De acuerdo? Esos son los beneficios que puede usted obtener si planea sus ventas. Las ventas con éxito son la actividad que más necesita tener objetivos entre todas las que conozco. Los triunfadores no se sientan a esperar que alguien los llame o venga a comprarles algo. Los hombres y mujeres que triunfan en la profesión de las ventas, los profesionales, los campeones, no se ponen a esperar a que las cosas sucedan, hacen que sucedan. Triunfan porque planean su búsqueda de clientes, sus presentaciones, cierres y seguimiento. En 3 palabras, planean su éxito. Ponga atención muy especial en esta idea básica y vital. Los campeones planean por escrito cada presentación. Usted está retrocediendo lentamente, ¿no es así? Y diciéndose, ¿planear por escrito cada presentación? Tom está engañándome. Nadie hace tal cosa. Yo ni siquiera sabría por dónde empezar. No se preocupe, yo voy a enseñarle la manera de planear cada movimiento y de adelantarse a cada problema. Por supuesto, va a necesitar más tiempo y más aún al principio mientras aprende la técnica. Cuando pase a segundo término, empleará menos tiempo en planear sus presentaciones del que el vendedor mediocre y lento desperdicia antes de visitar
a cada posible cliente. Así, cuando llegue a hacer su demostración o presentación, sabrá con exactitud lo que los clientes van a oír, cuándo van a decir que sí, con qué estarán de acuerdo y qué necesitan. Siga leyendo y encontrará los pasos que debe dar y una ayuda para la planeación de presentaciones, que son dos de las herramientas más finas de que ha sido dotada la profesión de las ventas en muchos años. Adáptelos a lo que venga, empiece a usarlos y se sorprenderá de la proporción en que las presentaciones planeadas incrementan sus ingresos. La manera de planear por escrito su presentación. Primero, hablemos del lugar donde puede obtener la información necesaria para planear por escrito su presentación. Ventas comerciales e industriales. Los directorios que se publican son enorme fuente de información. Algunos de ellos solo se pueden obtener mediante suscripciones, pero la mayoría se encuentra en la sección de referencias de las bibliotecas públicas. Encontrará las mejores bibliotecas para su objetivo en las comunidades de más movimiento comercial y más pobladas. Vea la biblioteca antes de desecharla como fuente de información. En algunas de ellas encontrará material sorprendentemente, excepcionalmente bueno. Ahorrará valioso tiempo haciéndose de un ejemplar. Si trabaja en un territorio establecido o adopta huérfanos, encontrará información detallada y valiosa en los registros de ventas de su oficina. Pocos vendedores usan el Dun & Bradstreet con la efectividad que podrían. Aunque solo contiene una breve información con claves sobre el crédito de las empresas, el informe completo de crédito contiene datos valiosísimos sobre funcionarios, operaciones e historia de la compañía. Esos reportes se deben ordenar por separado para cada empresa. Ventas al gobierno. Con frecuencia, los productos y servicios diseñados para uso comercial e industrial tienen numerosas aplicaciones en las actividades del gobierno. Muchas compañías reconocen esta evidencia y designan vendedores exclusivos para ventas al gobierno. Otras dejan este mercado a sus distribuidores y gerentes de ventas locales. Las oficinas, generalmente ignoradas, se llaman distritos especiales y se ocupan del control de inundaciones, extinción de los mosquitos, operación de los puentes y una multitud de problemas en los que la mayoría de nosotros pensamos raras veces. Todos estos distritos tienen oficinas con operaciones y necesidades. ¿Dónde encontrarlos? Pregunte a la oficina de información de cada condado de su territorio. Los principiantes pueden buscar en el recibo de pago del impuesto predial en los que aparecen los distritos especiales de la localidad. Ventas al sector educativo. Las escuelas primarias y superiores compran cantidades enormes de equipo, suministros y servicios. Los superintendentes de las escuelas estatales y locales publican directorios, como lo hacen algunos organismos religiosos y privados. Si no está familiarizado con este mercado, pero cree tener oportunidades en él, visite unas cuantas escuelas y pregúnteles en qué directorio aparecen. Pregúnteles también a qué conferencias, generalmente con exposiciones comerciales, asisten. El campo educativo está bien organizado y a su alcance. Ventas a personas y familiares. Si se conecta por medio de una referencia, consiga toda la información posible de la persona que se la dio. Si está trabajando con clientes huérfanos, es posible que en los registros de ventas de su oficina encuentre datos valiosos. Si la persona parece ser un triunfador, puede aparecer en la lista de quién es quién de su biblioteca pública. Con la mayoría de los posibles clientes para ventas personales, la mejor fuente de información es la persona misma. Después de hecha la cita, hágale algunas preguntas diciéndole, para poder ahorrar tiempo durante nuestra entrevista y servirle mejor, quisiera preguntarle. Es bueno recalcar, después de unas cuantas preguntas, por favor, no piense que soy curioso, pero en verdad ambos ahorraremos tiempo si tengo una idea aproximada de su situación. El trabajo con las formas planeadas de antemano.
Una de las dos versiones está destinada a las ventas al menudeo de artículos y productos a personas y familias. La otra versión de las planeaciones de antemano lo ayudará a preparar las entrevistas exitosas de ventas con las personas que toman las decisiones en toda clase de organismos, corporaciones y otras empresas comerciales e industriales, oficinas de gobierno y grupos que sirven a las necesidades religiosas, educativas y culturales de la nación. Algunos vendedores escalan las cumbres más altas trabajando exclusivamente las ventas a personas y familias. Otras se quedan en el mismo campo o trabajan solo los negocios con papá y mamá, por estar convencidos de que las ventas a organismos les quitarían demasiado tiempo. Pero la base es la misma, tratar con gente. Yo inicié mi carrera vendiendo zapatos al menudeo, en una tienda, cuando tenía 16 años. Pronto fui trabajando otros artículos y otras clases de ventas antes de empezar a vender productos y servicios a las corporaciones. Los principios básicos son los mismos. Es cuestión de desarrollar uno toda su experiencia con la gente y comenzar a hacer preparaciones y planeaciones más cuidadosas. En uno u otro caso, conserve la huella de sus fuentes de información. El conocimiento de ellas le permite juzgar mejor su grado de seguridad y a descartar las que no son dignas de confianza. La manera de llenar la mayor parte de las formas es obvia. Lo que en la actualidad son y el tiempo de lo que han sido le dicen el ciclo del periodo de comezón en que se encuentran. La última decisión que tomaron le dice mucho sobre la siguiente que tomarán. Después de hacer la lista de los miembros de la familia, ponga sin falta un asterisco junto al nombre de quien usted cree es el que toma las decisiones. Es esa la persona a quien debe convencer y con quien hay que cerrar la operación sin hacer que los demás miembros de la familia se le enfrenten. Si está vendiendo un artículo grande que toda la familia va a usar y a pagar, yates, por ejemplo, es posible que los hijos ganen ya dinero para la transacción. De ser así, anote sus nombres y edades aproximadas, así como el origen y el importe de sus ingresos. Investigue dónde trabaja el marido y la esposa y lo que hacen. Si sabe estos datos, sabe ya mucho más acerca de ellos. ¿De acuerdo? Concuerda su parecer con el mío en el sentido de que es diferente la presentación que se hará a quien trabaja concreto con una perforadora de mano de la que se hará a quien se gana la vida con tratamientos a base de pastillas y cuentas. Toda esta información va encaminada a acercarlo a usted más de lo que esas personas desean y pueden pagar. Aceptación de los beneficios. Esto es importante. Muchas veces estará usted dirigiéndose al lugar de la cita con un posible cliente sin haber escuchado de sus labios qué beneficios en realidad le interesan. Si puede obtener esta información al concertar la cita, bueno, pero no olvide que existen muchos posibles clientes que no le dirán la verdad de lo que necesitan, porque tienen un conflicto. Alguien de su familia o la lógica o el qué dirán los induce a comprar lo que en realidad no quieren. En otras palabras, no pueden hacer concordar sus deseos con sus necesidades. Si usted se pone en contacto con uno de estos clientes antes de que resuelva el conflicto, el problema pasa a ser de usted y también la oportunidad. Resuélvalo y les venderá. No lo resuelva y perderá el cliente. Estas oportunidades se presentan constantemente, ya sea cuando está trabajando por teléfono o cuando está haciendo visitas. Pregúntele a Alvin muchos niños qué quiere comprar y le contestará: quiero una camioneta para pasajeros, pequeña, desguarnecida, que camine muchísimos kilómetros con el tanque de gasolina. Pero cuando ve camionetas pequeñas y desguarnecidas en las salas de exhibición, refunfuña, traga saliva y se sale sin comprar. Finalmente, Alvin tropieza con Ronald Verdades. Este escucha las palabras de aquel y se da cuenta del tono en que está tocando. Ron lleva a Alvin a donde está el último modelo, con numerosas opciones.
Alvin palidece y empieza a vomitar objeciones, pero no se va. Ron le sugiere que vaya a dar una vuelta en este tigre. Le pisan todo el acelerador en curvas cerradas. Entonces explica a Alvin lo lógico que es que tenga este automóvil antes de que se haga más viejo y le enseña cómo puede adquirirlo. Resultado, Alvin compra. Si Ronald Verdades se hubiera guiado por lo que Alvin muchos niños le dijo, hubiera sido otro vendedor a quien Alvin no compró. Tenga cuidado para creer lo que el posible cliente dice que quiere. Con muchos posibles clientes, los beneficios que el que recomienda ha aceptado y comprado son un conjunto de hechos mucho más firmes, pues representan emociones genuinas respaldadas por hechos y no una simple conversación que tal vez exprese solo la lógica acostumbrada. Las personas se dejan influir mucho por sus amistades y se parecen mucho a ellas en los aspectos que a usted le interesan. Por esas razones, los beneficios que quien recomienda ha pagado son muchas veces la guía más segura hacia lo que el posible cliente pagará. Si existe manera de obtener esta información de boca de quien recomienda, y para esto no habrá problema, no haga ninguna presentación sin ella. Beneficios a usar para obtener la cita por teléfono. ¿Qué va a decirles por teléfono para generar las emociones que harán que esa persona quiera hablar con usted personalmente? Recuerde que en este momento lo único que usted quiere es la cita para entrevistar al posible cliente. Si utiliza lo mejor de sus recursos, podría ocurrir que la entrevista cara a cara fuese muy fría. Por tanto, use sus armas ligeras para obtener la entrevista y guarde la artillería gruesa cuando esté con el cliente en busca del cierre. Beneficios a usar en las preguntas para calificación. Use los pasos para calificación que se encontrará en el capítulo 12. Beneficios planeados para la presentación demostración. Anote aquí todos los beneficios que cree ellos aceptarán como valiosos. Aquí es donde tiene que disparar sus armas de grueso calibre, pero no pierda de vista las posibilidades de que aquello que para un cliente es un fuerte golpe puede ser una leve palmada para otro. Y nunca estime que la característica que le parece más valiosa de su oferta le parecerá igual a su próximo cliente. Principal objeción prevista. El manejo de esta circunstancia a la manera de un campeón fue lo que hizo que Robert Burns tuviera éxito en venderme la inversión en bienes raíces. En este punto de su planeación se dijo algo como esto. Sé cuál es la actividad de Tom Hopkins y tengo una idea aproximada de sus ingresos. Puedo deducir con acierto sus preocupaciones y sé que va a ponerme algunas objeciones. Es probable que, como salida, me diga, estoy primordialmente interesado en la manera de deshacerme de la propiedad, después de aprovechar las ventajas fiscales que necesito. Así que voy a involucrarlo en esta inversión y para ello tengo que calcular la manera cómo se deshará de ella con utilidad. Una vez que hice la inversión, Robert me dijo que usa una forma muy parecida a la que estamos presentando aquí para hacer la planeación de todas sus presentaciones. Me dijo, con esta forma sé, antes de reunirme con ellos, casi todo lo que van a decirme. ¿No le gustaría a usted saber qué cosa van a decirle antes de entrar con su copiadora por la puerta giratoria? Antes de que proceda a dar los detalles de una nueva instalación de producción, antes de que entre a presentar su servicio hecho a la medida de ellos. Si usted emplea todo su tiempo en hacer planteamientos a 4 colores para resolver el problema del posible cliente y no se da tiempo para prever sus objeciones, perderá ventas que puede hacer. La adaptación de su servicio a la situación de ellos, la demostración de una máquina que sirva al entregar el producto, la explicación de la manera como las ruedas se adaptan a la vía, con cosas
Son cosas todas necesarias para la lógica. Las objeciones tienen su base lógica, pero son principalmente emociones, lo que indica que ellas controlan la decisión de compra más que la lógica de su presentación. Cerciórese, pues, de que está el tiempo y la energía necesarios para prever las objeciones y planear la manera de superarlas. Una de las maneras de hacerlo es la siguiente. Preguntas comparativas planeadas para asimilar la objeción primordial. Una pregunta comparativa funde la objeción primordial al enfocar la atención del posible cliente hacia la contestación de un punto de poca importancia. Yo inicio todas mis preguntas comparativas con las palabras "no es verdad que". El concepto de las preguntas comparativas se ilustra en un ejemplo para la venta de seguros. La primera objeción que preveo aquí es el dinero, el importe de la prima. Cuando se presenta, digo, ¿no es verdad que el costo de la prima es menos importante que la educación de su hijo? ¿Qué van a contestar? Una de las cosas más importantes para la persona normal, hombre o mujer, es la educación y el bienestar de sus hijos. Cuando se ve el cuadro completo, la primera objeción que hace el cliente en casi toda entrevista de ventas no es en realidad el punto más importante para él. Es nuestro negocio, como vendedores, darle la perspectiva adecuada a la objeción primordial y suplir la parte negativa de ella con emociones positivas. Equipo de demostración y presentación y materiales a usarse. Una vez que haya escrito las preguntas comparativas, haga una lista de las herramientas que considere más efectivas para esa visita en particular. La mayor parte de los campeones no llevan todo a todos los posibles clientes porque tienen una bolsa de herramientas cuyo tamaño no le permite entrar por la puerta. Además, se debe dar consideración a las dificultades prácticas de tiempo y espacio. Nuevamente, la rapidez es importante. Usted desea hacer su presentación básica en el término de 17 minutos y pasar entonces a sus secuencias de cierre. Tal vez necesite dejarles un prospecto completo, pero limite sus comentarios a machacar sobre la médula del asunto. El uso de historias de situaciones similares. En el capítulo 15 veremos los detalles, la preparación para contar a sus posibles clientes historias de situaciones similares es una técnica efectiva para presentación. Ponerlas por escrito en su carpeta de presentación es mejor técnica. Y tener cassettes grabados con las voces de clientes satisfechos es la mejor de todas las técnicas. Las dos últimas líneas del plan de secuencia para ventas a personas necesita pocos comentarios. Puede usted involucrarlos físicamente haciéndolos usar su calculadora o trabajar la máquina que está demostrándoles. Invente una forma de involucrar físicamente al cliente para cada presentación o demostración. Todos los vendedores entenderán la necesidad de crear campos comunes respecto a cosas de interés general, pero no lo hacemos ni pensamos en ello, sino hasta que nos encontramos en la oficina del cliente. Pero, ¿cómo planear algo de interés general de qué hablar cuando no conocemos a la persona? Por lo general, tratándose de referencias, la persona que las da podrá informarle los intereses del posible cliente. Si se trata de funcionarios o directores de corporaciones, es muy probable que se encuentren en el Standard & Poor's volumen 2 o en el Who is Who. De no ser ninguna de las dos cosas, pregúnteles sus intereses en la primera entrevista. Las ventas a corporaciones planeadas de antemano. Al pie de la forma respectiva, notará usted un cambio respecto a la versión para ventas a personas. Cuando planteamos la pregunta del lugar que la empresa, posible cliente, ocupa entre las de su ramo. He aquí la manera de usar esta información. Supongamos que acaba usted de encontrar un nuevo mercado para su producto o servicio. Al venderlo por primera vez a una compañía contratista de aire acondicionado,
La persona con quien cerró la venta proclama que su empresa es la más grande del ramo en la ciudad. No lo contraría, preguntándole qué empresa ocupa el segundo lugar. Mejor vaya a su oficina y busque en la sección amarilla los contratistas de aire acondicionado que tengan anuncios más grandes. Haga una lista y cotéjela contra el directorio de Dun & Bradstreet que tienen en el departamento de crédito. Clasifíquelas por importancia y descubra que en realidad su nuevo cliente es la número 1. Empiece a llamar a esos contratistas de aire acondicionado. El que ocupa el número 7 quiere subir al sexto lugar. A su vez, el que está en sexto lugar quiere brincar al quinto y así sucesivamente. Muchos de ellos quieren como meta final llegar a ser el número 1 y cada compañía de estas tiene un águila que observa su marcha y la de sus competidores porque lo último que querría sería bajar 1 o 2 peldaños. Puede apostar a que todos ellos están interesados en lo que hace la número 1, la que está usando ya su producto o servicio. Todos se preguntarán si lo que ha surtido a la número 1 va a contribuir a que se despegue más de ellos. Por eso, los campeones quieren saber el escalón que ocupa cada posible cliente entre sus competidores. Cuando hace usted sus planes, la noche anterior al día de su cita, cerciórese de llenar el frente de la forma justa después de concertar la entrevista. Y así no olvidará numerosos detalles vitales cuando se siente a revisar la forma, ni escribir sus preguntas, ni planear su secuencia de ventas una noche antes de su cita. Aprovecho para decirle que este es el hábito de los profesionales. Todos los campeones que conozco planean desde una noche antes todo lo que van a hacer durante sus citas del día siguiente. Y lo hacen por escrito, porque entonces saben que lo han hecho, que lo han impreso en su mente y que puede darle una revisada rápida antes de entrar a cada cita. Por favor, no deje de hacerlo. Por favor, deje de ir a sus citas sin saber lo que va a decir o hacer. Si entra sin un plan trazado, va a partir su efectividad en 3 pedazos, de los que tendrá que comerse el más chico. ¿Por qué? Porque la inercia siempre trabajará contra usted en las ventas. Para el cliente, lo más fácil es no hacer nada. Tal vez mañana le llegue una oferta mejor. El reto de las ventas es que ocurra algo cuando no tenga que ocurrir nada. Para tener una acción positiva se necesita una planeación positiva. Por consiguiente, ponga toda su atención en esta idea. Yo planeo por escrito todas mis presentaciones. Si usted promete y cumple lo anterior a sí mismo, a su familia y a su compañía, se sorprenderá de los resultados. Conforme vaya adentrándose en esta planeación previa por escrito, irá captando la emoción creada por la fuerza de este método y se encontrará viendo con mayor claridad las trampas y oportunidades que le esperan en cada presentación. Se sentirá impulsado a prepararse con más cuidado aún a fin de poder enfocar cada presentación con una confianza aún mayor y su proporción de éxito se remontará a las alturas. Sí, haga su planeación previa por escrito. Los resultados se irán a nuevas alturas. Las ayudas visuales. Si usted es vendedor de una gran compañía, hay grandes posibilidades de que la empresa le suministre una variedad de ayudas visuales costosas y llenas de colorido y que usted no las use mucho. Una vez más, vemos que las personas que usan más las ayudas visuales que la compañía proporciona son las que más venden y que quienes menos las usan son los vendedores sotaneros, los de abajo, los que nunca venden la cantidad de su cuota, los que cambian de empleo con más frecuencia. Si se encuentra entre el grupo de los que no usan las ayudas visuales y no figura entre la tercera parte de los vendedores que más ganan, no se sienta culpable de ello, es una falla común. Pero usted está leyendo este libro porque quiere salir de la mediocridad, ¿no es cierto?
Entonces, empiece a usar las herramientas del éxito. Algunas de ellas son las llamadas ayudas visuales. Los campeones que hemos entrenado se dan cuenta de una verdad básica. No es posible que los clientes se sientan a verle la cara y escuchar sus palabras toda la tarde. Esa es una de las razones por la que los mejores vendedores buscan siempre métodos nuevos y mejoramiento de los antiguos para involucrar en sus presentaciones algo más que los oídos del cliente. Atendiendo consultas de las empresas más importantes sobre las maneras de incrementar el nivel de desempeño de sus fuerzas de ventas, hemos llevado a cabo numerosas investigaciones para descubrir cosas específicas. Siempre tropezamos con la misma verdad básica. Los mejores vendedores tienen solo 2 trucos en la manga. 1, usar el tiempo con efectividad. Y 2, concentrarse en lo que se tiene que hacer e ignorar las cosas no esenciales. No conviene eludir la realidad. Claro, se puede ahorrar 1 hora de preparación en una visita a donde necesita usted 1 hora para llegar, 1 hora para permanecer y otra para regresar. La falta de ayudas visuales y preparación adecuada casi le garantizan el fracaso. Usted no puede ser efectivo si desperdicia 3 horas con tal de no trabajar 1. Otra realidad que hemos descubierto es que las ayudas visuales reducen el tiempo de preparación. Y una cosa más, si piensa en las aplicaciones futuras de cada presentación que planea, verá que a medida que transcurren los meses necesita menos y menos tiempo de preparación y además lo hace cada vez mejor. Uno de los mejores ejemplos de los que estamos diciendo es que la presentación en forma de carpeta de su prospecto le permite organizar numerosos hechos para sus clientes. La primera vez que lo haga, el trabajo podrá parecerle insuperable, pero si trabaja con un ojo puesto en la creación de un formato que puede usar repetidas veces, podrá preparar el segundo prospecto en la mitad del tiempo que necesitó para el primero, y los siguientes irán tomándole menos tiempo. Es posible que el índice no cambie nada. Encontrará que muchas páginas pueden ser comunes a varias presentaciones. Piense anticipadamente como hacen los campeones. Estandarice todo lo que puede estandarizarse. Después, concéntrese en las páginas donde viene información exclusiva para la presentación que esté haciendo. Robert Burns lo hizo antes de venir a mi oficina y anonadarme con información sobre la inversión en bienes raíces que tuve literalmente que hacer cuando ya todo estaba listo. Las 3/4 partes de las páginas de la carpeta que puso en mi escritorio eran material que ya había usado unas y otras veces. Papeleo innecesario, pero ya se había organizado para no escribir todo antes de cada presentación. Si usted vende siempre el mismo producto o servicio, tanto mejor. Podrá elevar a grandes alturas su habilidad, confiando en las ayudas visuales, así como en las presentaciones organizadas, donde el material se puede usar varias veces. Solo dispone de 17 minutos. Después de 17 minutos las personas empiezan a perder el interés. El aburrimiento las hace su presa. Empiezan a recordar otras cosas que podrían o deberían estar haciendo. Dejan de vivir con atención. Cuando usted empieza a perder su atención, empieza a perder sus posibilidades de hacer la venta. La respuesta es golpear con más fuerza esos 17 minutos, que es cuando tienen las mejores posibilidades de ganar por fuera de combate. ¿Cómo hacerlo? No se trata de hablar con más rapidez, sino de presentar mejor. Y esto significa, desde luego, usar las ayudas visuales. ¿Por qué siendo tan importantes las ayudas visuales son tan ignoradas precisamente por quienes podrían beneficiarse más de ellas? Creo que el ego tiene algo que ver con eso. Nos gusta hablar y creer que somos persuasivos. Y sí lo somos, especialmente con nosotros mismos. De esta manera
nos hablamos inculcándonos la idea de que si simplemente vamos allí y hablamos, después de todo conocemos lo que vendemos, ellos solo van a sentarse a escuchar que les digamos toda la historia de nuestra oferta. Queremos oír nuestras propias palabras y no las creadas por otras personas. Así nos sentimos si no somos campeones. A los campeones no les importa quién las creó. Si puede usarlas legítimamente para ganar dinero, las usa. Para los campeones, el motivo de orgullo son las ventas cerradas. Si el campeón prefiere ser artista, se compraría un caballete, rentaría un desván y se dedicaría a pintar. Su compañía confió en muchos talentos para crear las ayudas visuales que pone a su disposición. Use lo que le dan, ejercite su creatividad encontrando formas nuevas y más efectivas de hacer ventas con las ayudas visuales de su compañía. ¿Cómo hacer que las ayudas visuales le rindan utilidades? Le dan control y rapidez. Sin control no puede tener rapidez. Y sin rapidez no puede mantener el control. Si va demasiado rápido puede bajar la velocidad o repetir. Pero si va demasiado despacio no hay manera de aumentar la velocidad lo suficiente para recobrar los posibles clientes que haya perdido debido a la impaciencia. Si usted no tiene control no puede vender. Puede únicamente levantar pedidos de los muy pocos que estén resueltos a comprar, no importa qué. Muchos vendedores pierden el control precisamente al principio de la entrevista y a partir de ese momento no tienen ninguna posibilidad. ¿Cómo pierden el control? Por no sentarse como es correcto. Si usted cree que el sentarse es una cosa demasiado sencilla para preocuparse por ella, compárelo con la gasolina de su automóvil. Es cosa muy sencilla, pero si no la hace, no se mueve. Si usted no controla el sentarse durante las ventas, tampoco se mueve. Tomemos las situaciones de ventas donde se hacen citas para visitar hogares con demostraciones y presentaciones. Cada vendedor o cada vez que el vendedor se sienta en una silla de la sala, está matando una venta. Esta posición lo obliga a estar moviendo la cabeza de un lado a otro para ver a las dos personas, mientras habla y trata de escribir notas sobre la rodilla. Este proceso es dolorosamente lento. Antes de mucho, la pareja empieza a intercambiar esas elocuentes miradas de los casados. Sin decir una sola palabra, se ponen de acuerdo en liberarse lo más pronto posible de ese vendedor. Las ayudas visuales le permiten dar más información en menos tiempo, pero lo que más valor tiene es que le permiten sentarse frente a ellos al otro lado de la mesa. ¿Por qué es tan importante? Porque le permiten ponerse en la posición de fuerza de ventas. Esto ocurre cuando usted puede mantener contacto visual con ambos, simplemente mirando de una a otra dirección sin tener que hacer girar su cabeza. Esto es vital porque es rápido. Puede mirar a ambos al mismo tiempo y al instante. Puede usted escribir sus notas mientras ellos ven las ayudas visuales. Esto es necesario porque de no hacerse así, la atención de ellos divaga mientras usted hace sus apuntes. Puede usted trabajar con la rapidez necesaria para terminar su presentación en el curso de los primeros 17 minutos, que es el periodo crucial y generalmente el único en que puede hacerlos atender plenamente su presentación. Usted debe conocer a fondo cada una de las páginas de su ayuda visual, pero aunque sepa lo que hay en cada una de ellas, debe verla. ¿Por qué? Por la respuesta que nos es común a todos. Si yo le veo a usted, usted me ve, casi en defensa propia. No crea que al ponerles a la vista su ayuda visual van a mirarla mientras sientan los ojos de usted sobre ellos. En tal caso, lo que ellos harán será dejar de ver la ayuda visual y verlo a usted, o se sentirán amenazados y no podrán concentrarse en nada.
Elimine estas posibilidades arreglando su presentación de manera que usted vea la ayuda visual, haga un punto o dos y recobre por un instante el contacto visual con ellos. A medida que va repitiendo este proceso, haga una ligera pausa a la terminación de cada punto para significarles que va a verlos de nuevo. Ellos caerán inconscientemente en un cómodo ritmo de alternar sus miradas de la ayuda visual a los ojos de usted una y otra vez. Tal vez esté preguntándose, ¿y si no me acuerdo de todo? Escriba notas a lápiz sobre el reverso de cada hoja de su ayuda visual. Una ayuda visual de tipo gráfica o carpeta le hace más fácil dar la secuencia más efectiva a su presentación. Comienza trabajando con suave y tranquilamente. Pasa por la letra B y la letra E y por todos los demás pasos. Cubre toda la secuencia como fluya mejor. No olvida ninguna de las cosas importantes. Permítame advertirle algo. Algunos vendedores trabajan con carpetas viejas que usan en todas sus presentaciones. En vez de realizar un trabajo uniforme, se pasan la mitad del tiempo recorriendo páginas y murmurando cosas confusas como esto no le interesa a usted. Ya no tenemos ese modelo porque era una pesadilla de mantenimiento. ¿Dónde está esa fotografía de perfil que quería yo mostrarle? Entre tanto, el posible cliente está irritándose más y pierde la fe rápidamente en usted y su compañía. ¿Qué contienen esas páginas que pasa usted con tanta rapidez? Algo que si él lo supiera lo desanimaría de comprar lo que está tratando de venderle. Si bien le va a parecer desorganizado e ineficiente, en el peor de los casos podría parecer un artista embaucador. Podría decir, es que tengo tantos productos y debo usar la misma carpeta para todas mis presentaciones. Tonterías. Puede usted tener una ayuda visual para cada producto o servicio importante, o bien tener un archivo maestro del cual puede sustraer las hojas que necesita para cada presentación y ponerlas en una carpeta. Si está usted vendiendo y no simplemente tomando pedidos con ayuda del catálogo que lleva, puede organizar una presentación vigorosa con una carpeta que no tenga hojas muertas. Observe los libros de ventas o carpetas de presentaciones que lleva la mitad inferior de cualquier fuerza de ventas y verá carpetas repletas de material pasado de moda, con dobleces y material que puede ser cualquier cosa, menos una invitación a comprar. Este lamentable material se encuentra allí gracias a que el vendedor al que pertenece prefiere leer la página deportiva que depurar y actualizar su carpeta cuando se detiene a tomar la taza de café que no necesita. Uno de los mejores vendedores de seguros que hemos entrenado, autor de ventas multimillonarias, tiene una ayuda visual para seguros a término y otra para cada clase, como seguros generales, seguro de protección al ingreso, seguro para hombres clave de las empresas, que cubren cualquier aspecto sin saltarse páginas ni desalentándose por las olvidadas. Con una cantidad razonable de pensamiento y planeación, podrá usted tener una ayuda visual para cada partida, línea o artículo importante de lo que vende. Y puede también tener una forma que dé realce a los detalles exclusivos que se aplican y atraen más a cada una de las personas con quienes trabaje. En algunos tipos de ventas será necesario, para lograr el máximo impacto, destacar esos detalles exclusivos antes de entrevistar a las personas. En otras clases de ventas podrá resaltar estos detalles como resultado de la información que pueda obtener durante la presentación misma. En uno u otro caso, lo esencial es tener un método bien organizado y rápido de cubrir todos los puntos que el posible cliente deseará saber antes de tomar la decisión. Las buenas ayudas visuales usan métodos psicológicos para que los clientes se convenzan a niveles emotivo y lógico de que deben comprarle a usted y a su compañía. Lo hacen porque trabajan sobre las siguientes áreas vitales. Número 1.
Las ayudas visuales les dicen quiénes son usted y su compañía. Muchas personas tienen la sensación de que todas las compañías son más o menos lo mismo. Una poderosa ayuda visual le da oportunidad de cantar alabanzas a su compañía sin aparente jactancia. Usted está orgulloso de la gran compañía donde trabaja y aquí tiene ocasión de demostrarlo. 2. Las ayudas visuales les dicen lo que ustedes han hecho. Muchas veces la gente basa sus decisiones para el futuro en lo que ya ha pasado, porque no tienen más puntos de referencia seguros que el pasado. Si no es mucho lo que usted ha hecho, hábleles de lo que su compañía ha hecho. 3. Las ayudas visuales les dice en qué va usted a servirlos. Las ayudas visuales les dice en forma específica y gráfica los beneficios de que van a disfrutar cuando posean su producto o servicio. Una fotografía dice más que 1000 palabras cuando está hecha para producir impacto emocional. Las cartas comprobatorias. Las cartas de clientes satisfechos a quienes ustedes ha servido son manera poderosa de infiltrar confianza en los posibles clientes. Es difícil adquirir esas cartas. En primer lugar, tiene usted que servirlos tan bien que sientan tener casi la obligación de recompensarlo de alguna manera. Entonces tendrá que enfrentarse a la realidad de que no son muchas las personas que se sientan espontáneamente a escribir una carta comprobatoria para darle. Le dirán por teléfono lo mucho que aprecian sus esfuerzos extraordinarios y lo mucho que los ha beneficiado con su gran capacidad, pero en el diario bregar no se detendrán a escribir la carta entusiasta. Carl Schlein vende maquinaria de alta tecnología y es uno de nuestros grandes campeones. Cuando empezó a vender bien, se dio cuenta de que las cartas comprobatorias le ayudarían muchísimo, pero aunque muchos de sus clientes le decían que estaban muy complacidos con sus productos y servicios, no recibía muchas cartas. Sus clientes eran personas muy ocupadas. Entonces Carl ideó una manera sencilla de conseguirlas y en poco tiempo reunió una cantidad considerable de ellas. Esto fue lo que hizo. Cuando hablaba por teléfono con algún cliente satisfecho, tomaba notas de su conversación y después de colgar escribía un borrador dirigido a él mismo, que dijera, con las palabras del propio cliente, lo que éste le había comunicado. Tenía mucho cuidado de no agregar comentarios ni elogios que el cliente no hubiera expresado, ni palabras desfavorables a la competencia que por escrito dieran muestras de falta de criterio. Hacía escribir a máquina el borrador y concertaba una cita con el cliente para ir a almorzar juntos. Antes de salir con él, Carl le mostraba el borrador y le decía: escribí lo que usted tuvo la amabilidad de decirme por teléfono el otro día. Si sigue opinando igual, ¿no le molestaría que mientras comemos su secretaria le escribiera en papel de su compañía? Eso me ayudaría muchísimo. Siempre le dijeron que sí. A los clientes les gusta ayudar a los vendedores que les han servido bien. La manera de usar la literatura. Use los folletos y catálogos como usa las ayudas visuales. Mantenga el folleto en la mano, mírelo mientras habla y mire con frecuencia a sus clientes para no perder el contacto visual con ellos. Ponga círculos en el folleto señalando los puntos importantes. Cuando se los deje, ellos lo revisarán y recordarán lo que les dijo. Los modelos. Los modelos son poderosas ayudas visuales, especialmente los que tienen partes movibles y que no son demasiado costosos para dejárselos a los posibles clientes. Algunos de nuestros campeones que venden equipos industriales muy costosos han descubierto que cuando alguien es muy vehemente con el modelo, compra casi siempre la cosa real. El posible cliente se lleva el modelo a casa para enseñar a su esposa e hijos cómo funciona. Mientras lo hace, va involucrándose más con la idea total y convenciéndose emocionalmente de que su compañía debe tener la máquina real. Los equipos de video.
Las presentaciones con película cinematográfica o videocinta son muy efectivas cuando se usan bien. Tenga en cuenta que se trata de ayudas visuales, aunque muy perfeccionadas y que se aplican las mismas reglas. Arme usted la pantalla para poder mantener el control. Si es película silenciosa, tenga cuidado de no estar parloteando todo el tiempo. Si es sonora, será mucho más importante permanecer callado mientras la proyecta. Al cliente lo molesta que el vendedor interrumpa una narración que le parece más interesante y mejor informada. Si tiene que decir algo, detenga la película, pero si el proyector no se presta para pausas, guarde silencio hasta que termine la proyección. Mucho mejor que hablar es permanecer sentado donde pueda ver, sin ser obstruido, las reacciones del posible cliente. Sus expresiones faciales le harán saber lo que le interesa y lo que no. Un cónyuge le dará codazos al otro en los momentos importantes. Un miembro de la junta silbará indicando su aprobación o desaprobación. Cada una de las personas hará comentarios mudos, con movimientos de cabeza, sacudidas y gestos. Tome nota mentalmente de estas actitudes emocionales, que son las que lo guiarán hacia la venta. Si su proyector tiene botón para pausas, úselo de cuando en cuando para detener la película cuando se trate de alguna escena de gran interés, o bien pueda usted agregar o recalcar detalles. Si su proyector se lo permite, repita las partes de la película que produzcan exclamaciones. Hay unos aparatos pequeños, proyector y pantalla juntos, que permiten hacer todas estas cosas y de uso muchas veces más práctico. Siéntese a un lado y trabaje su equipo a control remoto a fin de que pueda ver más a sus posibles clientes que la pantalla. Usted conoce demasiado bien su película, así es de que tenga cuidado de no dar señales de aburrimiento cuando la proyecta. Los campeones no tienen este problema porque en vez de buscar la manera de combatir el aburrimiento, están muy ocupados observando cómo reaccionan sus posibles clientes y planeando su próximo movimiento. La manera de mantener el control y el inicio de su secuencia de cierre una vez que termine la película. Las siguientes son algunas sugerencias sencillas pero vitales para trabajar con proyectores y equipos fotográficos. Número 1. Traiga consigo una extensión de cable suficientemente larga para poder poner sus aparatos en el lugar más conveniente para su venta y no limitarse de ninguna manera a lo que la longitud del cordón le permita. 2. Traiga consigo una almohadilla gruesa. En vez de asentar su proyector sobre la bonita mesa para café o sobre el escritorio pulido, use como protección una almohadilla o un mantel. 3. Pida siempre permiso antes de empezar a armar su equipo. Se lo otorgarán más pronto si trae la almohadilla protectora. 4. Acepte los ofrecimientos de ayuda para armar su equipo. Nuestros campeones nos informan que los posibles clientes que ayudan a organizar las proyecciones las ven con más interés. Muchos vendedores cometen aquí un error en el que pocas mujeres caen y que es el de insistir en hacerlo todo y dejar a los posibles clientes sentados e inquietos. Las mujeres aceptan con gusto la ayuda, empiezan más pronto sus presentaciones en presencia de clientes que ya están involucrados por haber ayudado ellos mismos. 5. Nunca baje su pantalla ni sus demás ayudas visuales sin antes haber terminado toda su presentación y tratado sus secuencias de cierre. Este último punto es vital. Si usted comienza a enrollar su pantalla y su cordón de extensión, el posible cliente se pondrá a pensar: muy bien, fuera, todo ha terminado. Pasemos a otra cosa. A ver, ¿con quién tengo que comunicarme ahora? Simplemente no es posible empacar todo y después sentarse a continuar con su secuencia de cierre. Llegado ese momento, el estado de ánimo del cliente habrá cambiado en forma total. El impacto se ha desvanecido. Aún en caso de que su posible cliente conteste alguna llamada telefónica, espérelo. No está usted ahorrándose 5 minutos al empacar en ese momento. Está perdiendo todo el tiempo que empleó hasta llegar a ese lugar y hacer toda su representación. Un último punto.
Tenga cuidado con su equipo y materiales. Use solo ayudas visuales, folletos y catálogos limpios y que se vean nuevos. ¿Qué pensarán sus clientes si ven sus ayudas visuales maltratadas, sucias, arrugadas y raspadas? ¿Qué si usted es desaliñado con sus propios materiales? ¿Lo será también en lo que va a venderles y la manera como va a hacerlo? Arregle su vehículo de manera que sus materiales de ventas y ayudas visuales estén protegidos. Inspecciónelo cada mes para cerciorarse de que todo está limpio, bien y listo para entrar en funciones.